Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla una vez más el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su hogar para traerles la palabra de Dios en ese día. Le agradecemos por su amabilidad y su disponibilidad suya y su familia para oír la voz de Dios. Saludos de damas y niños a usted y su familia. Abra conmigo, por favor, la palabra de Dios en Apocalipsis 22, versículo 19. Ese mensaje se llama "No quites nada a las Escrituras". Dios dijo bien claro en su palabra que no debemos añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 19 dice: "Y si alguno, sea usted, yo o cualquiera, quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro". El mandato de Dios es: no quitarás. Él no dijo a lo mejor, quizás, tal vez, en la probabilidad. Él dijo no, es un mandato. Cuando éramos chiquitos y nuestros padres nos iban a corregir, disciplinar, nosotros no cuestionábamos sus decisiones. No le preguntábamos por qué. Dios no tiene por qué darnos razones absolutamente de nada. Él dice que no debemos quitar de las palabras de Dios de este libro, refiriéndose al libro del Apocalipsis, pero toda la palabra de Dios. Muchos ministros hoy están quitando de las Escrituras muchos versículos para acomodar a sus puntos de vista su interpretación de sus concilios, denominaciones, iglesias, corporaciones, sus puntos teológicos. Y la Escritura es clara: no quitaréis de la palabra de Dios. Si alguno quitar, usted no lo puede hacer, sea pastor, sea ministro, sea un cristiano en cualquier parte del mundo, una cristiana. La Biblia dice, la palabra de Dios bien clara: no quitaréis. Entonces, si los ministros están quitando de la palabra de Dios, mejor es que salga del púlpito y hagan una otra cosa, porque la Biblia dice bien claro que no debes hacerlo. No es una posibilidad. Dios le da la opción a usted para elegir o no. Es un mandato, es un orden. Es una orden. Él dijo: no quitaréis. Está escrito. Pero el problema de hoy es que muchas teologías liberales de hoy han cambiado. Aún en las traducciones de la palabra de Dios que han salido hoy en día, muchas de ellas han quitado muchas palabras. Entonces yo pregunto: ¿quién le ha dado a ellos y quién le da a ellos la autoridad y el poder de quitar las Escrituras cuando las Escrituras son inspiradas por Dios? Es el canón, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo, y lo que está escrito, está escrito. Tenemos que predicar, ni más ni menos, solo lo que está escrito. Guardar lo que está escrito, vivir en lo que está escrito, andar en lo que está escrito, amar lo que está escrito. Entonces tenemos hoy muchas corrientes teológicas liberales y muchos ministros que no están de acuerdo con alguna parte de la Escritura. Pero a Dios no le pregunta a usted su opinión o su interpretación, si usted está de acuerdo o no. Dios dice: no quitaréis. A Dios le sale sobrando nuestra opinión o nuestra interpretación, que nos queremos decir o no. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Mezclar el té hoy en día ha venido a ser un arte muy cultivado en muchos tiempos, desde el pasado. El gran objetivo es que sea placentero para todos los gustos. Eso es lo que los ministros están predicando hoy. Mensajes que sea para todos los gustos. No habla del pecado, no habla del juicio, no habla del diablo, no habla del infierno. Es un evangelio para que la persona se sienta bien. Feel good gospel. Donde la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios dice bien claro que Pablo dijo a Timoteo: exhorta, redarguye con toda longanimidad, o sea, con todo cariño, amabilidad, paciencia. Entonces, mezclar el té hoy en muchos lugares es para traer gusto a todos. Lo aroma es lo más importante para las personas. También en estos días es un arte muy cultivado el mezclar los pensamientos de los hombres con la palabra de Dios. Muchos predicadores están mezclando palabras de hombres con la palabra de Dios. Entonces usted no debe hacer eso. Usted solamente debe predicar la palabra de Dios, lo que ella es, lo que el Espíritu Santo pone en su corazón. Es el Espíritu Santo que nos trae a nosotros convicción. Y va a traer a las personas convicción cuando oír la palabra de Dios. Entonces,
Mucha de la palabra de Dios que se predica hoy en nuestros púlpitos está mezclados con la filosofía de hoy, con la cultura de hoy, y a las mentes no regeneradas, a los oídos que tienen comezón de oír, les gusta. Entonces la palabra de Dios, el Evangelio, la fe, son tan habilidosamente mezclados con la palabra de Dios, los que predican para agradar a todos, que los corazones que no son regenerados los reciben con satisfacción. Pero Dios no nos ordenó mezclar rectamente la palabra de Dios, sino tratar rectamente la palabra de Dios, ni quitar ni poner. Predicadores hoy suben al púlpito para agradar a los demás. Pablo dijo en Gálatas bien claro: si yo quisiera agradar a alguien, no fuera siervo de Jesucristo. Usted no tiene que agradar a absolutamente nada y a nadie. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Nada, ningún asunto. Y ni nadie, ninguna persona, ningún concilio, ninguna denominación, ninguna iglesia, usted dará cuenta delante de Dios. Se predica con amor, se predica con cariño, se predica con sabiduría, no se ofende, se habla la verdad, la verdad. Jesús dijo bien claro: la verdad os hará libre, Juan 8:32. Es la verdad que hace libres, no lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Pero llegará el tiempo, y ya llegó el tiempo ahora, donde la gente no quiere oír la palabra de Dios. Ya Pablo había dicho en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y es lo que estamos viendo ahora, las falsas doctrinas, falsos predicadores, predicando en Facebook, predicando en Instagram, predicando en YouTube. Falsos predicadores, son mucha gente que los oye. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, no conocen la Biblia, no leen. 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá el tiempo, y aquí está, ahora, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la sana doctrina es sufrir. Muchos predicadores conservadores, predicadores que predican la sana doctrina, la saludable doctrina, están siendo lo que es perseguidos. No sufrirán la sana doctrina. Gente que no quiere oír, no quiere sufrir por la verdad de la palabra de Dios, quiere agradar a todos. Y nosotros predicadores, desafortunadamente, no somos moneditas de oro para caer bien en las manos de todas las personas. Usted siempre va a agradar a alguien y usted siempre va a dejar a alguien enojado, porque usted predicó la verdad, predicó la palabra de Dios. John Wesley una vez preguntó a los estudiantes que salían por la tarde a predicar la palabra, y cuando regresaban, él preguntaba: ¿se convirtió a alguien? Entonces los muchachos decían: unos se convirtió, otros no. Unos decían: ni se convirtieron y ni se enojaron. Entonces John Wesley decía: los que se convirtieron, muy bien; los que no se convirtieron, están muy bien también. Tendrán que dar cuenta de Dios. Pero usted, si usted predicó y la persona no se enojó y la persona no aceptó, usted no es llamado al ministerio. Porque uno de los dos efectos va a tener la palabra: las personas se convierten o las personas se enojan con usted. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Usted tiene que predicar la palabra de Dios valientemente, osadamente, predicar como ella es, la palabra de Dios, y dejar los resultados para el Señor. Dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es lo que estamos viendo hoy. La gente quiere oír lo que la gente quiere oír. No quiere más oír lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la gente quiere oír. 2 Timoteo 4:4 dice: y se apartarán de la verdad, lo que estamos viendo hoy. Y el oído se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, lo que la gente quiere oír. Tenga mucho cuidado usted como predicador de tratar de agradar a alguien, de agradar a los demás, de no mencionar lo que es pecado, no mencionar lo que es el juicio, no mencionar lo que es el infierno, no mencionar lo que es el cielo, no mencionar lo que es el diablo. Un ministerio de feel good. Estos hombres no son llamados al ministerio. Hombres que fueron llamados al ministerio, basta leer el Antiguo Testamento, fueron hombres criticados, puestos a la cárcel, torturados y muertos, apedreados por Cristo. En el Nuevo Testamento, como Esteban, el primer mártir. Si predicamos la palabra de Dios a gente que nos va a querer, los que aceptan, y nos va a odiar. Usted no tiene idea de los emails que yo recibo. Emails de gente agradecida: hermano Irión, su palabra ha cambiado mi vida. Muchas gracias durante esa pandemia que encontré sus videos en el YouTube. Pero también recibimos emails terribles de críticas y de palabras terribles que no se pueden mencionar aquí, porque la persona no quiere oír la palabra de Dios. Si no oyeron a Jesús, van a oír a mí. Entonces ponga esa palabra en su corazón, haga su trabajo,
hágalo bien. Una vez llegó a Irlanda del Sur un nuevo ministro a cierta iglesia para ser el nuevo pastor. Estaba lleno de ideas y de teorías sobre la alta crítica, que en inglés se llama high criticism, contra la Biblia. Y comenzó a enseñarlas una y otra vez, domingo tras domingo, criticando la Biblia, criticando la palabra de Dios. Al cabo de 2 años le dijeron que uno de los líderes de su iglesia estaba enfermo. El ministro le fue a ver. No había recuperación, el hombre se iba a morir. Entonces el pastor le dijo a él que si él quisiera leer algo de la palabra de Dios y orar con él. Entonces el hermano le hizo señas a su esposa para que trajera la Biblia. Cuando le trajeron la Biblia, el pastor abrió y vio algo extraño. Se habían sacado los libros de la Biblia. Se arrancaron algunas páginas, algunos libros de la Biblia se habían sacado los libros, algunas páginas se habían arrancado, se eliminaron capítulos y se recortaron versículos. Era una Biblia avergonzada, era una Biblia mutilada. Solo la Biblia servía, porque cada tenía las 2 tapas. Entonces el pastor preguntó, ¿no tienes una otra Biblia mejor que esta? Y el hermano que estaba muriendo dijo, cuando usted llegó a nuestra iglesia como nuestro nuevo pastor, yo tenía la Biblia completa, pero usted empezó a predicar domingo tras domingo, criticando la palabra de Dios, con su crítica a la palabra de Dios, domingo tras domingo. Entonces, tan pronto como cuando usted dijo que un libro era ficción, lo arranqué. Que un capítulo no era cierto, lo quité. Que algunas historias eran solamente fábulas y traducciones, la corté. Si yo hubiera tenido 1 año más bajo usted, oyendo las críticas que usted ha hecho contra la palabra de Dios, yo me hubiera quedado con las portadas, las capas, las cubiertas, las tapas de la Biblia solamente. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. Pastores liberales, ministros liberales, si usted no cree en la palabra de Dios y usted es ministro, retírese del púlpito, vaya a hacer una otra cosa porque usted está perdiendo su alma en el púlpito. Es mejor ser miembro de una iglesia y recibir la palabra de Dios como ella es y salvar su alma, lo que están enseñando cosas que no debes, quitando de la palabra de Dios, usted está perdiendo su alma y al mismo tiempo usted está perdiendo el alma de aquellos que están oyendo a usted. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro, lo que vamos a leer Apocalipsis 22, 19. Si quitar las palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Va a quitar su nombre del libro de la vida. Usted no tiene autoridad de nadie, ni de su concilio, ni su denominación, ni su iglesia, ni su teología, ni su punto de vista. Usted tiene que predicar lo que ella es. Si no lo acepta y si no cree, retírese del púlpito, porque usted está perdiendo su alma. La teología liberal de hoy está destruyendo las iglesias adentro de los Estados Unidos y alrededor del mundo, de hombres y mujeres que están destruyendo la fe, la poca fe que la gente tiene. Todavía la destruyen y dice que no es cierto lo que la Biblia dice. Eso lo debemos a los seminarios teológicos liberales que tenemos hoy en día. ¿Qué es quitar la palabra de Dios? Quitar es desechar, es eliminar, es suprimir, retirar, restar, destituir, arrancar, dilacerar. Quitar la palabra de Dios es disminuir, absorber, desaparecer, extirpar, cortar, sacar, cancelar, privar, desapropiar. ¿Qué es quitar la palabra de Dios? Es despojar, expropiar, impedir. Usted nunca ha visto una edición de la palabra de Dios dicha, revisada y actualizada, porque la Biblia usted no necesita revisar ni actualizar. Ella es lo que ella es, escrita para todas las generaciones. Es la inspirada palabra de Dios, es la perfecta palabra de Dios. No comete errores, no tiene fallas. La inherencia de la palabra de Dios, la confiabilidad, la fiabilidad de la palabra de Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón. La palabra es inspirada por Dios. Cuando usted quita algo de la palabra de Dios, usted está quitando lo que Dios dice. Y usted está haciendo un grave error porque usted está quitando lo que Dios dice. No que alguien más dijo, sino Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted no debe hacer, no debe quitar. Y usted que es cristiano, cuando oye la palabra de Dios, sea de su pastor o de quien quiera, y no está de acuerdo con la palabra de Dios, no lo hagas. Vivas la palabra de Dios, respete la palabra de Dios. Si Dios ha dicho en su palabra, usted debe oír lo que está escrito en la palabra de Dios. Si el pastor está predicando cosas sinceras, que es la palabra de Dios, y usted se incomoda, es como entonces, cuando Dios te habla,
es que algo adentro de usted, como algo adentro de usted le está molestando. Entonces el problema está en usted. Cuando la palabra de Dios es predicada y usted no quiere obedecer. Leonard Ravenhill, que fue un gran evangelista del siglo pasado, decía: el santo libro del Dios viviente sufre más ahora en manos de sus expositores, o sea, aquellos que lo predican, que de sus opositores. La Biblia sufre más hoy en las manos de sus expositores, sus predicadores, pastores, ministros, que de sus opositores, de los ateos y gnósticos y liberales y todos los demás. La Biblia sufre ataques hoy en los seminarios y colegios bíblicos que usted no tiene idea. Por eso estamos en el caos que nosotros estamos viviendo hoy, un caos que esta nación se pierde completamente. Las iglesias están secas, están vacías, están muertas espiritualmente, muchas iglesias. Como Europa, ese pastor era de Irlanda del Sur, parte del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Europa está muerta espiritualmente. Yo que he predicado en Europa varias veces, a salvo, y porque hay algunas iglesias hispanas llenas del poder de Dios, Europa sobrevive espiritualmente. Pero la mayoría de las iglesias en Europa, a no ser por las iglesias hispanas, las iglesias brasileñas, las iglesias latinas, Europa se hunde completamente. Se hunde en una apostasía que usted no tiene idea. ¿Por qué? Por esos ministros liberales que han quitado de la palabra de Dios. Han quitado, y lo que han dejado es destrucción. Entonces, ministros de las iglesias liberales hoy y muchos pastores que están quitando hojas de la palabra de Dios porque no creen lo que ella está escrito. Tengan cuidado. Principalmente lo que habla en contra del pecado, de la promiscuidad, de la perversión sexual que nosotros estamos viviendo hoy, como Génesis 18, 19 de Sodoma y Gomorra, como Romanos capítulo 1. Quitan eso para agradar a los demás. Usted no es llamado para agradar a nadie. A Jesús le crucificaron en la cruz porque Él habló la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: tu palabra es la verdad. ¿Dónde Él dijo? Juan 14. Juan 14, 13, Él dijo: la vida eterna es esta, que te conozcan a ti como Dios verdadero y a Jesucristo el cual has enviado. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 17, 17, y tu palabra es la verdad. Entonces esos hombres darán cuenta delante de Dios porque ellos están perdiendo sus almas, mutilando la palabra de Dios, y de paso está perdiendo el alma, haciendo perder el alma de la gente que está oyendo ahí. Usted dará cuenta en haber dilacerado la palabra de Dios, arrancado la palabra de Dios, arruinado la palabra de Dios. Por ejemplo, en su trabajo, usted no puede tomar atribuciones a usted mismo, llegar a la hora que usted quiere, salir a la hora que usted quiere, tomar el lunch a la hora que usted quiere. Usted no puede cambiar los estatutos de la compañía, de la empresa que usted está trabajando. Usted no puede imponer sus leyes porque lo van a despedir. Usted no puede hacer exactamente nada lo que sus supervisores del trabajo, lo que sus jefes de trabajo le dicen, la hora que usted llega, la hora que usted sale, la hora que usted tome su lunch, la hora de sus vacaciones. Entonces, ¿cómo que usted, no pudiendo cambiar algo humano, cómo usted va a tocar algo que es divino y algo de Dios? Usted se ha dado cuenta del disparate que usted está haciendo, quitando de la palabra de Dios. Usted no se da cuenta que usted va a llegar delante de Dios algún día, sea hoy o sea mañana. Usted va a dar cuenta de lo que usted está diciendo. Usted no puede añadir y quitar nada en su trabajo porque usted es un empleado de la empresa, del trabajo suyo. Nosotros somos siervos, empleados de Dios. Tú y yo no tenemos autoridad ninguna de quitarles absolutamente nada de la palabra de Dios. En el libro La Inerrancia Bíblica de los autores Andrés Mesmer y José Utter, ellos dijeron: desde el Renacimiento y más concretamente desde la edad de la Ilustración, se han desarrollado cosmovisiones que incluyen un escepticismo acerca de las doctrinas cristianas fundamentales. Escepticismo, o sea, la gente duda. Pero vamos a ver lo que es el Renacimiento. Es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental al empezar con los siglos XV y XVI. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determina una nueva concepción del hombre y del mundo. Hoy, ideas del humanismo que los que predican los liberales están llenos de humanismo, no de la palabra de Dios, de humanismo, filosofías huecas y filosofías humanas que no llenan el corazón.
El humanismo, ¿qué es? Fue el movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompiendo con las tradiciones escolásticas, o sea, la escuela medieval filosófica de aquellos tiempos, exaltaron en su totalidad las calificaciones propias de la naturaleza humana, o sea, pusieron el hombre sobre lo que Dios dice. Pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional de la vida, tomando como maestros a los griegos y otros que tenían obras que fueron redescubiertas y estudiadas, o sea, pusieron lo que es sobre la palabra de Dios, el humanismo. El Renacimiento puso sobre la palabra de Dios lo que Dios dice, que el hombre es caído, que el hombre es pecador, que el hombre necesita de Jesús. Entonces pusieron el hombre semidios. Y ahí vino la Revolución Francesa, y vino todo lo demás, la edad de la iluminación. Y Europa se hundió completamente en una destrucción, porque quitaron la palabra de Dios. ¿Qué es la edad de la Ilustración? Corresponde al siglo XVIII. El espíritu de la Ilustración era la idea del progreso. La filosofía que venía de la revolución científica e intelectual del siglo XVII en Europa era la edad llamada la edad de la Ilustración, que fue transmitida por muchos filósofos de la época. Y ellos trajeron una nueva idea, un nuevo concepto de lo que era el hombre, que no necesitaba de Dios, necesitaba arrepentir, que el hombre era capaz de hacerse por sí mismo lo que tenía que hacer. Y hoy tenemos el caos. El hombre es pecador, el hombre no regenerado, que no tiene a Jesús, está caminando al infierno, a la destrucción. Ninguna filosofía hueca, vacía, podrá librar su alma. Solo el Evangelio del Señor Jesucristo podrá transformar su alma. Por eso tenemos las universidades liberales hoy. Por eso tenemos lo que es todo el problema del socialismo aquí en Estados Unidos hoy. La izquierda, la extrema izquierda, que son ideas comunistas que empiezan en las universidades. Y los muchachitos que están en la universidad, que no saben absolutamente nada, nunca han vivido dentro del monstruo del socialismo. Nunca he estado en un país comunista. Mi esposa es cubana, sabe, salió del monstruo. Yo estuve en todos los países detrás de la cortina de hierro en 1985, en Europa Oriental, todos. Usted no tiene idea lo que esas filosofías anti-Dios, anticristianas, esas filosofías que han llevado a los seminarios cristianos, entre comillas, y maestros, y teólogos, y profesores, han llenado la cabeza de los estudiantes de filosofías huecas, sutiles, humanas, sin poder, y la iglesia se destruye por esas ideas liberales. ¿Qué es cosmovisión? Es la manera de cada uno ver individualmente e interpretar el mundo. Entonces dijeron los autores Andrés Mesmer y José Utter en su libro La inerrancia bíblica: tales cosmovisiones son el agnosticismo, que niega que Dios sea conocible. O sea, ellos niegan que se puede conocer a Dios. El racionalismo niega que Dios sea incomprensible, o sea, que usted puede entender a Dios, que usted puede llegar a tener comunión con Dios. El idealismo niega que Dios sea trascendente, que sea que Dios puede llegar a ser nosotros. El existencialismo niega la racionalidad de sus relaciones con nosotros, que Dios no puede nunca establecer una relación con el hombre. Pero nosotros sabemos que eso lo puede hacer a través de Jesucristo. Entonces dijeron los autores: cuando penetran dichos principios no bíblicos y antibíblicos en las teologías modernas de hoy del liberalismo, de los hombres que estamos viendo hoy, a nivel preposicional, como lo hacen con tanta frecuencia hoy en día, se hace imposible la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso estamos en el caos que estamos hoy, de la teología liberal. Esos hombres, esos maestros, esas escuelas bíblicas, esos profesores son enemigos de la cruz. Ellos mismos nunca han nacido de nuevo. Ellos nunca han tenido un arrepentimiento y confesión sincera. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida, porque si sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, no estuviera quitando la palabra de Dios. Porque acabamos de leer en Apocalipsis 22, 19. Les quitaré su parte del libro de la vida si usted quita de la palabra de Dios. Esos hombres ni han nacido nuevo, ni tienen una comunión con Cristo. Jamás han tenido una convicción del Espíritu Santo de lo que es correcto y lo que no es correcto. Tienen el ministerio como una profesión para vivir, para sobrevivir, no por convicción, no por amor, no por Cristo, no por entrega, no por abnegación, porque aman a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Juan dijo bien claro, Jesús dijo en el libro de Juan, en capítulo 12 y versículo 48, y Juan escribió: el que me rechaza, dijo Jesús, y no recibe mis palabras,
tiene el que le juzgue. La palabra que yo he hablado le juzgará en el día postrero. Jesús dijo, el que no recibe mis palabras, el que quita, el que corta, el que arruina mis palabras, tiene quien le juzgue en el último día. Juan 14, 23, 24, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el verdadero pastor, la verdadera iglesia, el verdadero cristiano, el verdadero concilio, la verdadera denominación. Ni todo que se dice cristiano es cristiano, no se engañe. No se engañe. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. El que no me ama, presta atención, no guarda mis palabras, o sea, quita sus palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Usted está quitando la palabra de Dios y de Cristo. Entonces usted estará delante de Dios algún día en el juicio. Yo le aconsejo con mucho amor, cariño y respeto. Si usted es ministro y está oyendo esa palabra, y usted está quitando la palabra de Dios, le digo, con toda la amabilidad, salga del púlpito, vaya a hacer algo más, pero no pierda su alma, porque usted está se poniendo en un problema grandísimo que usted no podrá salir. No agrade a los demás, usted no dará cuenta en el día de juicio a nadie más excepto a Cristo. Entonces retírese del ministerio, ve a hacer algo más y salve su alma. No importa la teología que usted crea, no importa el concilio que usted crea, no importa cuán cierto usted cree que está, si usted quita la palabra de Dios, usted está cometiendo un delito en contra de la palabra, contra Dios y contra Cristo. Jesús dijo bien claro en Juan 10:35, y la escritura no puede ser quebrantada, o sea, usted no puede quebrantar la palabra de Dios. Jesús estaba atestiguando, dando fe, confirmando que las palabras del Antiguo Testamento eran inspiradas por Dios. Entonces Jesús estaba dando fe, la escritura no puede ser quebrantada. Porque no lo aman, no lo conocen. Y porque no lo conocen, no lo aman. Esto es lo que está sucediendo con los liberales hoy en día. Jesús dijo en Juan 7, 16, 17. Respondiendo Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, o sea, su palabra, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina, si lo que yo predico, si la palabra, si mis enseñanzas es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Jesús estaba diciendo, no tenemos que juzgar a Jesús o si él está hablando correctamente o no. No, él es Dios. Se tiene que juzgar a los que están predicando, los predicadores hoy en las redes sociales que han quitado de la palabra de Dios. Han quitado de lo que es la verdad de la palabra de Dios. A Cristo no tenemos que juzgar porque Él es Dios. Él dio su vida por mí, por ti, por nosotros. Él derramó su sangre. Él pagó el precio. Él salvó nuestra alma. Él ha sanado nuestras enfermedades. Él nos ha llamado al ministerio. Él nos ha bendecido de todas maneras. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Es a esos predicadores que están predicando hoy falsa doctrina que usted tiene que tener cuidado de lo que ellos están predicando. Así que no quites nada y añadas nada de las escrituras, la palabra de Dios, de lo que enseña. Tenga cuidado. Apocalipsis 22, 19 dice, si alguno quitara de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, usted puede perder su alma, quitará su parte del libro de la vida. No solamente los ministros, si usted es cristiano y no cree y no acepta lo que está en la palabra de Dios, sucederá lo mismo con usted. Apocalipsis 3:5 dice, no borraré su nombre de la vida. Entonces hay una posibilidad que Él pueda borrar el nombre de alguien del libro de la vida y usted sí puede perder su salvación. No importa lo que diga los demás concilios, denominaciones, su interpretación, está escrito. Y no borraré su nombre de la vida. Si no va a borrar, es que hay una posibilidad que sí pueden borrar. Independientemente que usted crea, lo que su concilio cree, independientemente, absolutamente de lo que usted diga, está en la palabra de Dios y no borraré su nombre. Si no va a borrar, es que hay una posibilidad que sí puede borrar. Tenga cuidado. Pablo dijo bien claro, con temblor y temor debemos guardar esa salvación. Vamos a orar y después, por favor, ve ese pequeño video de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Queremos ser rectos, honestos, sinceros, hombres y mujeres de Dios que aman a ti, que aman tu palabra, que la ponen en práctica. No queremos rechazar tu palabra,
Porque tú dijiste, el que rechaza mis palabras tiene quien lo juzgue. El que me ama guardará mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Señor, te amamos porque tú dices tu vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida recta, íntegra, santa, llena de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, a ellos, sus hijos, sus finanzas, sus estatus legales, sus trabajos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a los sembradores que nos ayudan mes tras mes, nuestros 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo, en nuestra escuela bíblica que está en la India. Te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra pueda penetrar en el profundo de los corazones de mis hermanos y que podamos guardar tu palabra desde siempre, no solamente desde hoy, sino desde siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, si hay alguien enfermo que te pueda enviar tu palabra de sanidad y restaurarles y levantarles. Salve sus familiares y bendiga a mis hermanos en el nombre de Jesús. Y aquel que está oyendo tu palabra no es cristiano, que tu Espíritu Santo pueda tener convicción y salvar su alma y él pueda arrepentir, confesar y entregar su corazón a Jesús. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga a usted, su familia, sus hijos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos orando por usted y usted ore por nosotros, por favor. Muchísimas gracias. Bendiciones.